Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 16 de la práctica 1 de análisis para los CBC Exactas Ingeniería. En este problema nos vamos a estar metiendo de lleno en lo que es función exponencial, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué es lo que nos plantea el enunciado del ejercicio, ¿sí? Nos dice, dadas las funciones exponenciales, f de x es igual a r a la x, donde r es un número fijo, que acá, por ejemplo, me plantean algunos ejemplos para que probamos, o sea, a ver qué pasa si ponemos esos R. Entonces, en base a esas funciones me pide hacer el gráfico de cada una de ellas, determinar dominio e imagen y analizar la monotonía. Este ejercicio es bien conceptual, ¿sí? Y lo primero que yo quiero que ustedes tengan claro cuando nos enfrentamos a lo que es una función exponencial, ¿sí? Es que las funciones exponenciales siempre son de la pinta f de x es igual a r elevado a la x, ¿sí? Donde r es un número fijo. O sea, yo acá pongo r, pero no es que es una incógnita, ¿sí? A lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, mi f de x puede ser f de x es igual a 2x, o f de x es igual a 3 a la x, o f de x es igual a 1/2 elevado a la x, o, por ejemplo, la más famosa de todas, f de x es igual a e a la x, ¿sí? E es el número 2,7, bla, 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 ¿sí? O sea, r es un número fijo, ¿sí? La incógnita es x y es la que, de la que depende la función y es la que uno va a ir poniendo, va a ir poniendo distintos numeritos y se va a ir armando el gráfico de la función, ¿sí? Pero R es un número fijo. Y lo más importante que uno tiene que tener en cuenta cuando uno se enfrenta a una función exponencial es ver si este R es menor que 1 o mayor que 1, ¿sí? Porque los comportamientos van a ser totalmente distintos. Algo importante igualmente que me olvidé de aclarar es que R es siempre mayor que 0, ¿sí? Y en particular también es distinto de 1, ¿sí? O sea, R es un número positivo, ¿sí? Y distinto de 1, ¿por qué? Porque si yo pondría 1 elevado a la x, bueno, ahí no importa el valor de x que ponga, la función siempre me va a dar lo mismo, entonces eso no va a tener un comportamiento exponencial, eso va a ser una constante, me va a dar una recta, ¿sí? Pero dentro de estas características de R, que yo digo, bueno, R siempre positivo y distinto de 1, el comportamiento de mi función va a ser totalmente distinto si R es menor que 1 o si R es mayor que 1. ¿Con qué? O sea, R mayor que 1 sería, por ejemplo, este de acá, ¿sí? 2 elevado a la x o 3 elevado a la x. R menor que 1 sería, por ejemplo, este de acá, ¿sí? 1/2 elevado a la x, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las diferencias? Bueno, básicamente eso va a estar en si la función crece o decrece, ¿sí? En el caso de las funciones exponenciales con R mayor que 1, ¿sí? La función va a tener una pinta así, ¿bien? O sea, va a ser creciente siempre, ¿sí? En el caso de cuando una función crece siempre, ¿sí? Decimos que es monótona creciente, no es como por ejemplo la función cuadrática, que por ejemplo, no sé, yo podía tener primero así decrecía y después crecía, ¿sí? Entonces ahí había un cambio, se me generaba un máximo, un mínimo, en este caso en particular un mínimo. En el caso de las exponenciales no. Las funciones exponenciales siempre van a ser o monótonas crecientes o monótonas decrecientes. En el caso de que R sea mayor que 1, por ejemplo, en f de x igual a 2 a la x, o en f de x igual a 3 a la x, o en mismo e a la x, ¿sí? Siempre que R sea mayor que 1, la función va a tener esta pinta, o sea, va a ser monótona creciente. Y esa es la principal diferencia, porque cuando yo tengo R menor que 1, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo f de x es igual a 1/2 elevado a la x, en ese caso, la pinta de la función va a ser diferente y va a ser una cosa así. ¿Bien? O sea, ahora va a ser monótona decreciente. O sea que yo a medida que me voy a ir a x cada vez más grandes, esta función va a ir valiendo cada vez menos. ¿Bien?
Esa es la principal diferencia. O sea, ustedes se enfrentan a una función exponencial, lo primero que ven es si el numerito al cual, o sea, fijo al cual yo elevo a la x, si es mayor que 1 o menor a 1. Eso ya me determina si la función va a ser algo así, en el caso de que sea mayor que 1, o si va a ser algo así, en el caso de que sea menor que 1. ¿Bien? Bueno, perfecto. Ahora bien, con respecto al dominio, ¿sí? Pensemos por un segundo una función así de este estilo, ¿sí? Yo tengo un número fijo elevado a la x. ¿Cuál piensan que va a ser el dominio de esa función? Acuérdense que el dominio es los x para los cuales esa función está definida. Acuérdense también, eso lo vimos, por ejemplo, cuando yo lo nombré en mi video de funciones homográficas o en el video de la función raíz cuadrada, que hay restricciones al dominio, ¿sí? Que van a estar dados por siempre que tenga divisiones, porque no puedo dividir por 0, siempre que tenga raíces pares, porque lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, y siempre que tenga logaritmos, que eso lo vamos a ver ya en el siguiente ejercicio, porque, bueno, les adelanto, lo de adentro del logaritmo siempre tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces, esas situaciones, esas tres situaciones, siempre que a mí me aparecían, yo ahí tenía que prender todas las alarmas porque eso me iba a imponer restricciones sobre el dominio. O sea, iba a haber determinados x que yo no iba a poder poner porque la función no me iba a arrojar ningún resultado. En el caso de la función exponencial, yo acá no tengo ninguna restricción. Digo, podría poner cualquier x acá, que va a andar todo bien, y la función algo me va a tirar. Si tengo, no sé, la función e a la x, nada, simplemente, o sea, cualquier x que le ponga, la función va a agarrar al numerito e, me lo va a elevar al x que yo le ponga, y algún resultado me va a arrojar. Por lo tanto, todo este preámbulo fue para entender que el dominio, ¿sí?, de las funciones exponenciales siempre son todos los reales, ¿sí? No hay ninguna restricción en ese dominio, ¿sí? ¿Qué pasa con respecto a la imagen? Con respecto a la imagen, ¿sí? Vamos a hacer primero, por ejemplo, vamos a tener, si yo tengo la función e elevado a la, no sé, e a la x, ¿sí? O sea, es como una básica, ¿sí? Pero después también podría, no sé, usar f de x es igual a 2 elevado a la x, o f de x es igual a 3 a la x, que son las que me planteaba el ejercicio. Pero les repito, la idea es que entiendan más conceptualmente los diferentes comportamientos dependiendo si este numerito es mayor que 1 o menor que 1, ¿sí? Entonces, en todos estos casos, yo como les dije, vamos a tener una función que es de esta pinta, ¿sí?, monótona creciente, con su dominio todos los reales. ¿En qué se podrían preguntar en qué punto corta acá? ¿Sí? ¿En qué punto está cortando al eje Y? Eso es cuando x vale 0. Y fíjense que en todos estos casos, cuando x vale 0 voy a tener e elevado a la 0, 2 elevado a la 0, 3 elevado a la 0, que en todos los casos da 1, ¿sí? O sea, todas estas funciones van a cortar ahí al eje en 1, ¿sí? Ahora bien, cuando yo me voy hacia menos infinito, ¿sí?, estas funciones tienen una asíntota horizontal. O sea, no importa qué x yo ponga, esto nunca se me va a ir de repente, ¡pum!, para valores negativos, ¿sí? Esto tiene una asíntota, horizontal, ¿sí?, en y igual a 0, ¿sí? En y igual a 0, yo acá tengo una asíntota horizontal, o sea que la función, cuando yo me empiezo a ir a menos infinito, se va a estar acercando mucho al 0, pero nunca va a llegar a valer 0, ¿sí? Esto igualmente lo van a terminar de entender bien cuando dentro de poco veamos límites. Ahora capaz parece medio tirado de los pelos, pero ustedes imagínense que en estas funciones yo acá tengo por ejemplo, un más 0, más 0, más 0, ¿sí? Este numerito de acá es lo que me determina a mí la asíntota horizontal, ¿sí? O sea, si yo tengo mi función exponencial y no le estoy sumando nada,
mi asíntota horizontal va a estar en I igual a 0. Ahora, por ejemplo, si yo tengo, no sé, esto igual no lo pide el ejercicio, pero es para que lo entiendan. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, E a la X más 1, ¿sí? En ese caso, la asíntota horizontal se me va a correr a I igual 1 y lo que yo voy a tener va a ser una cosa así. O sea, ahora, si esto es I igual 1, entonces ahora mi función va a ser una cosa así. Y ahora ya, ¿dónde va a cortar el eje? Ahora acá al eje Y lo va a cortar en 2, ¿sí? O sea, como que este numerín de acá lo que hace es me sube o me baja mi función exponencial y me determina lo que es la asíntota horizontal, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, con respecto a la imagen de mi función, por ejemplo, en estos casos de acá, ¿sí? En particular en el ejercicio, por ejemplo, me hablaba de esta función y de esta función, ¿sí? La imagen entonces va a ir desde 0, ¿sí? A más infinito, ¿sí? O sea, se va a estar yendo para allá. Acuérdense que la imagen yo siempre la veo acá, siempre la determino en el eje Y, ¿sí? Y el 0, fíjense que el 0 acá yo no lo estoy incluyendo porque no hay ningún X que yo pueda poner y que ese número efectivamente, o sea, y que esa función efectivamente me dé 0, ¿sí? Yo en 0 tengo una asíntota horizontal. Mi función acá, cuando yo me vea menos infinito, se va a estar acercando mucho al 0, pero nunca lo va a estar llegando como a tocar, ¿sí? Por así decirlo. Bien. En otros ejemplos, por ejemplo acá, si yo tengo algo de esta pinta, e a la x más 1, ¿sí? Ojo que el más 1 no está en el exponente, ¿eh? Es como que se lo está sumando a e a la x. Bueno, en este caso, la imagen va a ir desde 1 a más infinito, ¿sí? O sea, de la asíntota horizontal para arriba. Bien. Aclaración, también por las dudas, porque todo esto no lo pide el ejercicio, pero me gustaría que lo tengan en claro. Si yo tengo la función menos e elevado a la x, ¿sí? En ese caso, la función va a estar haciendo algo así, ¿sí? O sea, si esta de acá es e a la x, esta, la roja, va a ser menos e a la x, ¿sí? Es como que todo, para cada valor de x, en vez de tirarme el valor positivo, como tiene este menos acá, me tira este otro. Es como que están ahí espejadas, ¿sí? Bien. Y después, lo último que quería aclarar, que esto también es muy importante, porque una vez se abatata ahí y por ahí se confunde. Vieron que a mí acá, por ejemplo, me hablaba, por ejemplo, de un medio, ¿sí? O sea, yo podía tener acá la función f de x es igual a un medio elevado a la x, ¿sí? Que esta, bueno, por lo que venimos hablando, ¿sí? Esta función va a ser así, va a ser decreciente, va a estar cortando acá al eje Y en 1, ¿sí? Y va a tener una asíntota horizontal en igual a 0. Pero a mí también esto me lo podrían dar escrito de la siguiente manera. También me lo podrían dar escrito como 2 a la menos x, ¿sí? Que capaz que no se van a encontrar muchas veces, creo que muchas veces no se van a encontrar con esto así, pero con lo que sí por ahí se van a encontrar es que a mí f de x 1 sobre e a la x, ¿sí? 1 sobre e, piénsenlo un segundo, es hacer 1 dividido 2,7, bla, bla, bla. O sea, es un número menor que 1, ¿sí? O sea que voy a estar como en un caso como este, ¿sí? Como en el caso de un medio elevado a la x. Esto sí es más raro que uno lo vea escrito así. No es que es raro, pero digo, muchas veces lo van a ver escrito de esta manera. E elevado a la menos x, ¿sí? Esta manera es mucho más natural y mucho más frecuente de que ustedes lo vean escrito. Bien, pero no se confundan. Acá lo que estoy haciendo es elevando a la x 1 sobre e, ¿sí? Piénsenlo así, piénsenlo como que yo tengo e elevado a la menos 1 y esto elevado a la x. Y e a la menos 1 es 1 sobre e elevado a la x, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, más o menos con todos estos tips, ¿sí? La idea, como les digo, o sea, de estos ejercicios, o sea, era más que nada poder diferenciar el comportamiento de, por ejemplo, cuando ponía
2 elevado a la x a cuando ponía 1/2 elevado a la x, ¿sí? Vamos a cerrar estos conceptos viendo un poquito algunos gráficos de funciones exponenciales en GeoGebra, así terminamos como de afianzar todo esto que dijimos, ¿sí? Si ustedes entran a GeoGebra, calculadora gráfica, ¿sí? Acá se pueden graficar todas las funciones que les vayan apareciendo. Entonces, por ejemplo, yo acá grafiqué las funciones que nos pide el ejercicio, ¿sí? 2 a la x, ¿sí? Ven que tiene el comportamiento que nosotros decíamos, ¿sí? O sea, como 2 es un número mayor que 1, esta función va a ser monótona creciente, ¿sí? Va a cortar al eje y en 1, ¿sí? Efectivamente, lo corta en 1 y tiene una asíntota horizontal en 0. En cambio, por ejemplo, 3 elevado a la x, que era el otro ejemplo que me ponía, cumple todo exactamente lo mismo. La única diferencia es que ven que es la verde, ven que está acá como un poquito corrida, pero es simplemente eso. Las dos van a cortar al eje y en 1, ¿sí? Y las dos van a ser monótonas crecientes y van a tener una asíntota horizontal en y igual a 0, ¿sí? Y si por ejemplo ahora quieren comparar 2 elevado a la x con 1/2 elevado a la x, ¿sí? Ven que es opuesto, ¿sí? O sea, ahora es monótona decreciente, ¿sí? Pero nuevamente tenemos la asíntota horizontal en 0 y cortamos al eje y acá en 1, ¿bien? Después, acá les puse, por ejemplo, la función e a la x, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, cuando tenemos e a la menos x, nos pasa exactamente lo mismo que antes, ¿bien? Porque e a la menos x, lo que estoy haciendo es elevando a la x 1 sobre e, ¿sí? Que es un número menor que 1, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando tengo acá e a la x más 2, ¿sí? Ven que se me sube la exponencial y ahora mi asíntota horizontal la tengo acá, la tengo en el 2, ¿sí? En y igual a 2. Y algo que no vimos es qué pasaba si, por ejemplo, yo tenía sumando algo en el exponente. Por ejemplo, si tengo, vamos a dejar e a la x, porque ahora lo que quiero hacer es compararla con e elevado a la x más 3, ¿sí? Y fíjense que cuando tengo, por ejemplo, e elevado a la x más 3, en lo que me cambia es que la función se me va a correr, por así decirlo, para la derecha o para la izquierda, ¿sí? Porque básicamente, fíjense que lo que me está cambiando es que cuando yo evalúo la función en x igual a 0, ahora no me va a cortar al eje y en 1, sino que me lo va a cortar en otro punto, ¿sí? O sea, me lo va a cortar, por ejemplo, acá en este caso, en e a la 3, ¿sí? Que es un número bastante más grande, ¿sí? Lo está cortando como por acá, ¿ven? Como en el 20. Entonces esa es la diferencia, ¿sí? Si tengo algo sumándome ahí en el exponente, me la corre para la derecha o para la izquierda, ¿sí? Esto después, si quieren afianzar un poco más, grafíquenlos ustedes, las funciones exponenciales. Como les dije, este ejercicio es más bien conceptual, creo yo, para que ustedes se lleven esta idea de cuáles son las diferencias en las funciones exponenciales, dependiendo si el numerito que yo estoy elevando a la x es mayor que 1, menor a 1, y ver que, bueno, nada, que en unos casos va a ser monótona creciente, en otros casos va a ser monótona decreciente, entender un poco esto de la asíntota horizontal, aunque ahora parece medio tirado de los pelos, pero después cuando veamos límites, esto va a ser natural, ¿sí? Que acá tenga una asíntota horizontal en menos infinito, o en más infinito en caso de que sea decreciente, ¿sí? Y bueno, esta idea de que obviamente las funciones exponenciales, el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. En el próximo video ya arrancamos con lo que es funciones logarítmicas, ¿sí? Que justamente es la función inversa de la exponencial.